hace algunos días de la reforma del 94, Connie. Sí, completamente. La verdad que la cortina me da ganas de escuchar un poquito de música y capaz que no hablar tanto. Pero bueno, hace unos días estuvimos conversando sobre lo que fue el Pacto de Olivos y precisamente algunos puntos centrales de la reforma constitucional del 94, la última reforma constitucional que tuvo nuestro país, que sucedió en la ciudad de Santa Fe y también en la ciudad de Paraná. Y nos quedaron algunos puntos como para desarrollar en esta segunda etapa, así que mi intención es profundizar eso como para que no quede en el Pacto de Olivos, el acuerdo de rosca entre Menem y Alfonsín, sino también ver en sí qué trajo hacia la actualidad la reforma del 94, porque dentro de ese entramado de cientos de políticos, asesores, dirigentes que se mudaron a la ciudad de Santa Fe por 3 meses, hubo destacadas participaciones que marcaron la política argentina hacia adelante y que al día de hoy seguimos hablando de esto. Puntualmente también este 25 de mayo, hace poquitos días, no solo fue el no pacto de mayo de Javier Milei, sino que también se cumplieron los 30 años de la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente de la reforma del 94, deliberaciones que duraron por 90 días hasta que finalmente el 22 de agosto del 94 se sancionó la reforma. En la columna anterior conversamos principalmente del rol de los dos partidos centrales, la UCR y el PJ, con sus dos figuras. Y lo que me interesaría también destacar en este ciclo, si se quiere, de conversaciones sobre la reforma constitucional, es que es realmente impensado para la Argentina de hoy la composición política que integró la reforma del 94, porque fueron 137 convencionales constituyentes, de los cuales el PJ llevó a 137, la UCR 74, 31 convencionales el Frente Grande, con su figura más destacada, que era el Chacho Álvarez, y 21 el Modín. O sea, desde políticos de trayectoria comunista o marxista, que principalmente se enrolaban dentro de lo que era el Frente Grande, hasta un partido conducido por el polémico Aldo Rico, que lideró la sublevación militar en el 87, con el objetivo, ¿no?, de que se le ponga fin a los juicios contra los hacedores del terrorismo de Estado de la última dictadura. Es decir, se sentaron desde defensores de la dictadura y que pedían impunidad para los genocidas hasta los más demócratas, supuestamente. Sí, y hasta el mismo Alfonsín, que fue una de la principal figura de la Convención Constituyente, se sentó con Aldo Rico, que le había impedido el desarrollo, el ejercicio de sus funciones como presidente de la democracia. Entonces, como que la verdad que eso hoy es impensado. Que imagínate en una mesa Milei, Cristina, no sé, si quería Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Y bueno, Milei por un momento se le cruzó, dijo que quería invitarlos a todos, pero me parece que nadie le dio bola. No la atendieron. No la atendieron el teléfono. Pero bueno, puntualmente hoy lo que yo quiero que tratemos es lo que nos dejó en términos de liderazgo político. Y puntualmente algunos convencionales que llegaron a la ciudad de Santa Fe casi por casualidad y terminaron marcando la política de fines del siglo XX, principio del siglo XXI, al día de hoy son figuras muy relevantes. También los que fueron a buscar ser parte de ese momento histórico, a protagonizarlo, a destacarse, a nacionalizar sus figuras. Por este caso voy a dejar de lado lo que es todo el espectro de la Rúa, que luego fue presidente, porque fue uno de los disidentes dentro del radicalismo que decidió no participar de la Convención Constituyente, aunque fue una de las que más lo usufructó, sino poner el foco en dos figuras, tanto del radicalismo como del peronismo, que llegan con diferentes recorridos familiares y políticos, pero terminan ocupando una decisiva influencia en la actualidad y en el poder nacional para la posteridad. Hay un audio muy interesante del Negro Yoma, que fue convencional constituyente, un riojano, que al interior de la provincia tenía muchas internas con Menem, pero en el aspecto nacional estaba dentro del proyecto menemista, que habla un poquito de una de estas convencionales constituyentes, y vamos a ir metiéndonos ahí. Lo de Carrió fue magnífico. Lo de Carrió fue el discurso que hace Carrió al comienzo del debate del núcleo de conciencia básica fue lo que te decía yo, ese meme que se te cae la quijada así de, ¿quién es esta gorda? Pero fue un discurso tan impresionante, pero un despliegue de filosofía, de derecho político, fue una cosa increíble, un discurso maravilloso,
en contra del núcleo de conciencia básica. En contra de Alfonsín. Claro, en contra de Alfonsín. Y todos lo miramos, Alfonsín, ¿quién es la gordeta? Decíamos nosotros, pero nos está volteando todo. Para colmo había muchos que empezaron a dudar. Después del discurso de Carrió, hubo muchos que habían entrado con el Pacto de Olivos, que habían empezado a dudar, ¿viste? Y había que... Porque realmente el discurso fue... Yo siempre digo, ese discurso tiene el mismo nivel de importancia y de solidez y de impacto político y de impacto histórico que el de Lisandro de la Torre denunciando el negocio de las carnes en el 36. Bueno, digamos que Yoma no tiene tampoco una afinidad política con Carrió. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué pasa con Carrió? Da su primer paso en la política como convencional constituyente. Carrió venía de una trayectoria académica como docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Noreste. Había sido fiscal de Estado de su provincia, nombrada por el interventor militar Serrano. Esa era su parte más polémica. O sea, la nombraron dentro del régimen de Rafael Videla como funcionaria del Poder Judicial. Y en el momento de la convención estaba trabajando como abogada liberal. Era madre de 8 hijos, uno de estos tenía 4 meses que lo tuvo que dejar en el Chaco para ir a la convención. Dice que no quería saber nada la mina con ir a la convención, ella estaba cómoda en la academia, no le interesaba la política más que para pensarla o para estudiarla. Analizarla, claro. Analizarla, pero no había tenido una trayectoria de esas características. Pero bueno, lo que pasa es que Orlando Carrió, histórico dirigente de la UCR, muy amigo del círculo de Alfonsín, se estaba muriendo y le pide a su hija que sea convencional constituyente porque Alfonsín no estaba logrando una candidatura fuerte dentro del Chaco. Dijiste Orlando Carrió, que es el padre, sería, o sea, se circunscribe al círculo casta también. Ahora vamos a ir, vamos a ir a ese punto. Exactamente, así es como Carrió es electa convencional constituyente por el Chaco. Y habla con Alfonsín y le dice, mira, yo estoy en contra del núcleo de coincidencias básicas, que ese era el gran acuerdo que habían hecho los dos partidos principales, que tenía principalmente la cuestión de la reelección de Menem. Dice, pero bueno, voy a asumir la tarea porque me la pide mi papá que se está muriendo, le dice. Y así, sin trayectoria política, sin recorrido militante, con un pie en la academia, un pie en el sector del ejercicio liberal de la profesión, termina yendo con un rol más técnico a la Convención Constituyente, se encarga principalmente de lo que es la redacción de la Constitución, es decir, no tiene un rol importante. Pero bueno, el día que le toca hablar, cuenta ella que la desafía una convencional por la provincia de Buenos Aires, muy política, ya con mucho recorrido, y que le dice, vos gorda, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Porque cuenta Carrió que ella no se vestía muy bien, así como era, entonces, y como que dice, bueno, la verdad que me desafiaron, voy a pedir el micrófono, voy a hablar. Y ese día termina tomando la palabra para oponerse al núcleo de coincidencias básicas, da un discurso de mucha vanguardia política, con mucho manejo intelectual, que termina llevándola a la tapa de todos los diarios del país, porque tenía la particularidad de que era un radicalismo disidente. Y bueno, y a partir de ahí es que Carrió, si bien nunca se despega de Alfonsín la Convención Constituyente, ya empieza a marcarle diferencia, es decir, están en el borde para presionar. Y bueno, y ahí empieza a juntar adhesiones y se lanza su figura como Elisa Carrió. Y ahora vamos con otra reflexión de Yoma. La conozco personalmente ahí en la convención. Cuando ella llega había que contenerla. Cristina no era fácil de contener. Y era una voz que sonaba muy fuerte. Entonces, yo iba a ser el vicepresidente del bloque. Un día nos reunimos y dice, che, negro, que venga Cristina, porque si no, si la dejamos suelta nos va a hacer un quilombazo acá. Así que bueno, la pusimos de vicepresidenta del bloque a Cristina. Y la verdad que tuvo una actuación destacada, más que todo en el capítulo del régimen federal. Hay discursos de Cristina que son muy, muy buenos. Bueno, ahí Yoma habla de Cristina, que venía de un recorrido completamente diferente a Carrió, de origen de una clase media, o sea, la familia de Carrió era una familia muy acomodada del Chaco, de una trayectoria de militancia más desde abajo, en la Universidad Nacional de La Plata, y luego también una militancia desde abajo con la intendencia de Néstor Kirchner en Río Gallego, que la logran en el 87. Si bien fue una estudiante destacada, lo cierto es que nunca se dedicó a la cuestión académica, no venía de ese palo. Cristina, sí, hija de un colectivero, y su mamá de un sindicato. De un sindicato. De una empleada de un sindicato.
Exacto. Pero bueno, llegaba como ya diputada provincial, era el as de espada del gobernador, o sea, de Néstor Kirchner, dentro de la legislatura de Santa Cruz, y ya con un recorrido evidentemente político, con fuerte intención en esa convención constituyente de destacarse. Es decir, a diferencia de lo que pasa con Carrió, Cristina llega por una búsqueda de serlo, y al mismo tiempo con intención de protagonizar. Carrió llegó con un rol técnico, bueno, por una cuestión familiar que un poco le facilita el camino. Lo cierto es que Cristina llega representando un proyecto político, no llega por pedido familiar, no llega por amistad, sino que llega por tener cierto manejo, ¿no?, de una de las provincias que garantizaban el pacto de la convención constituyente. Y bueno, y a partir de ahí, Cristina, de esa convención, da el salto de la política provincial a la política nacional. De hecho, ahí cuenta Yoma que la nombran vicepresidente del bloque justicialista, o sea, el principal bloque. Cristina fue vicepresidenta, que dice que la pone porque pasaba lo mismo con Carrió, se ponía en el borde para presionar, entonces dicen, mejor la metemos porque si la dejamos afuera nos va a ser un quilombo bárbaro. Y ahora vamos con una reflexión de Carlos Pagni, donde cuenta un poco cómo era el manejo de los Kirchner dentro de la Convención Constituyente. En ese hotel conquistador paraban Néstor y Cristina y Chacho Karolaski. Perfecto. Y como Néstor y Cristina eran trasnochadores, yo terminaba de trabajar a las 11 de la noche y muchas veces comíamos juntos los tres. Tenías una Ahí convivencia. yo descubrí a Néstor y Cristina Kirchner, que eran una persona con dos cabezas. Eran lo mismo. Lo mismo. Las únicas discusiones que yo vi entre ellos era a favor del mismo objetivo siempre, nunca con objetivos distintos. Era sorprendente. Era solamente la forma en la que se iban a encarar los objetivos. Sí, pero el objetivo era el mismo. Y una voluntad de poder arrolladora. Ah, ¿sí? Sí, casi te diría divertida. ¿Por qué? Porque tenía en el fondo, era tan desembosada que era muy infantil. ¿Por qué? Porque era el momento, la constituyente fue el momento donde ellos vieron una gran posibilidad de nacionalizar sus figuras. No los conocía nadie, o sea, eran unos ignotos. Y se convirtieron en dos personas importantes, sobre todo Cristina. Cristina ya era una persona relevante en el Congreso, en el Senado, pero en la constituyente se transforma en alguien muy importante, ligada a un tema. Por eso hay que mirar la tradición de las personas, las raíces de los temas. El tema de Cristina era el tema federal. Era una voz muy poderosa en la comisión donde se discutían las cuestiones federales. Cristina mostraba un manejo destacable dentro de lo que era el sistema de administración pública, con fuertes decisiones e intervenciones y un rol destacado en lo que era el federalismo. Recordemos que ella era convencional constituyente por Santa Cruz. Y ahí hay una intervención de Cristina que es de las más escuchadas dentro de la Comisión del Federalismo, que plantea lo siguiente. De manera tal que yo quiero que todos los convencionales de las provincias sepan que de votarse en esta fórmula, sin aclararlo de esta manera, si el día de mañana, para cualquier emergencia previsional como se está rumoreando, se crean impuestos especiales y se le da asignación específica, no se van a poder coparticipar a todas las provincias. Esto de la fórmula que queda redactada, no es intencionada. No es la primera vez que ha sucedido, señor presidente. Muy bien. Tremenda actualidad la intervención de Cristina. En esto también algo de actualidad. El día de ayer el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, exactamente, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para precisamente reclamarle al Tesoro Nacional que le vuelvan los recursos que aportan las provincias que está reteniendo el Tesoro. Pero bueno, Cristina plantea esto y su rol más destacado es dentro de la Convención del Federalismo. Ella era como una representante de todas las provincias y una voz muy fuerte porque representaba a uno de los gobernadores que estaba ahí. Y en este marco dicen que esto es más una anécdota, que la discusión más fuerte se dio en términos de incorporar los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, no tanto en federalismo. Esta es una de las intervenciones de Cristina que hay registro, pero en este caso Cristina no estaba muy involucrada en la cuestión de los tratados de derechos humanos, más allá de que luego como presidenta y como senadora hizo política institucional con eso. Lo cierto es que en esta convención
La cuestión central fue la discusión sobre la incorporación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ese artículo lo redacta Carrió, es de la comisión redactora, o sea, el artículo 75 y 122 en un punto lo termina resolviendo Carrió en la comisión redactora. Pero bueno, puntualmente lo que dicen es que empieza a haber chicana entre peronistas radicales, el Modín que no quería saber nada con que se incorporen estos tratados porque eran bichos, veían que si se incorporaba podrían iniciar los juicios contra los genocidios de la última dictadura, y en eso Evaristo Giordano, un dirigente peronista, le dice a los radicales que él había dado la orden de derrumbar el avión en la que venía Perón mientras estaba en el exilio. Ahí Alfonsín se empieza a gritar, casi se van a las manos, casi se rompe toda la convención constituyente. La anécdota de que siempre circulaba en la década del 60 un avión negro, que la teoría o lo que... No teoría, era como un mito, digamos, el avión de Perón que tiene un regreso fallido en Brasil, lo hacen volver, bueno, de ahí viene, digamos, anécdota. Exacto, y lo que dicen es que Ili había dado la orden de que si el avión pasaba a la frontera argentina lo tenían que bajar. Derribarlo, sí. Bueno, y ahí Alfonsín dice, es una falacia, están todos los registros, se gritan, se dicen de todo. Finalmente recoge el guante el presidente de la comisión y dice, bueno, se cortan todas las intervenciones porque se pudre toda la convención constituyente, llama a votación y finalmente se vota y se incorporan los tratados de derechos humanos. Lo cierto es que Cristina en esta discusión estuvo siempre al margen y se dedicó a discutir las cuestiones federalismo y unitario federal. Y de hecho hay una cuestión muy interesante que plantea Valdés, que también fue convencional constituyente por Capital Federal, sobre Cristina y Néstor, que es un poco una anécdota en relación a cómo Cristina veía la cuestión de la autonomía de Capital Federal. El convivir con ellos allá en Santa Fe esos 90 días, los Kirchner me invitaban a cenar, a las noches íbamos a cenar juntos, y venía Antonio Cafiero y eran discusiones políticas profundas, interesantes. Sí. Lo bueno que tenía la mesa de Cristina y de Néstor es que se discutía a tabla abierta. Sí. Y por ahí las mayores diferencias en la discusión eran entre Néstor y Cristina, y eso valía, vale todo. Mirá, yo creo que una de las cosas muy buenas que ellos tenían es que debatían todo. Y yo creo que eso debe ser lo que más extraña a Cristina. Era su compañero de debate político y se debatía profundamente y fuerte. Yo me acuerdo que un día le digo a Néstor, escúchame, ¿por qué no hablamos un poco? Quiero hablar con vos del tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No, háblalo con Cristina, que es la más experta de esto. Me mandó a la boca del lobo, casi me mata. Cristina no estaba de acuerdo para nada con la autonomía de la capital. Pero ese era humor de Néstor Kirchner. Cristina parece que la vio, dijo, le damos la autonomía a Capital Federal. Estamos fritos. Y estamos fritos. Sí, tenía razón, ni más ni menos. Y Néstor parece que para hacerle el chiste a los que querían ir a negociar los mandaba a hablar a Cristina, que era una fiera con los temas, que estaba convencida, al igual que hoy. Pero bueno, ya para sintetizar y cerrar esta etapa de reflexión, lo cierto es que tanto Cristina como Carrió saltan a la política nacional a partir del 94. De hecho, Carrió luego es candidata a diputada nacional por el Chaco en el 95, Cristina es candidata a senadora nacional en el 95 por Santa Cruz, y a partir de ahí marcan la política nacional a fuego las dos, ambas candidatas a presidenta, Cristina 2 veces electa presidenta, una vicepresidenta, Carrió hacedora de lo que fue el triunfo de Mauricio Macri, que derrotó al peronismo y a su candidato por aquel entonces Daniel Scioli. Y lo que pasó en esa convención constituyente, Carrió, que llega por casualidad, Cristina llega buscándolo, termina decidiendo un montón de cosas a 30 años de esa convención constituyente, y dos figuras completamente emergentes de esa constitución, de esa convención, que el día de hoy ya conocemos un poco, las dos disidentes dentro de sus partidos, Cristina destacándose contra una dirigencia vetusta del peronismo, Carrió de la misma manera con una dirigencia vetusta del radicalismo. Y luego ya conocemos un poco lo que pasa. En el 2001 Carrió rompe con la UCR y arma el ARI por toda la crisis que se sucede, y Cristina como senadora empieza a ser una voz opositora fuerte en el Senado de la Nación a todas las políticas del menemismo. Y ciertas coincidencias, el proyecto de ley de obediencia de vida, punto final, lo presenta Carrió primero en el Congreso, lo mismo que es la UH, que después Cristina como senador y luego como presidenta retoma esos proyectos y los empuja. Así que evidentemente hay alguna marca, alguna matriz
que existe tanto en Cristina como Carrió dos jóvenes disidentes dentro de las estructuras partidarias más tradicionales de la Argentina, que al día de hoy siguen siendo un horizonte para un montón de dirigencia política. Carrió con una imagen un poco más desgastada, Cristina con cierta centralidad. No obstante, dice Carrió que el año que viene va a jugar de senadora, y habrá que ver qué hace Cristina. Pero bueno, un poco qué trajo la Convención Constituyente y cuáles fueron las dos personas que llegan desconocidas y terminan marcando presidencia de la nación a la posteridad. Constanza Estepa con los comentarios sobre la reforma, muy interesante, porque durante los últimos 20-30 años marcaron el pulso de la política argentina y se conoce sobre todo la parte más de los 2000 para acá, si se quiere, ya jugando en roles más institucionales, tanto Cristina como Carrió. Sin embargo, fueron dos disidentes del sistema político argentino de los 90, que esto lo hablábamos también hace unos días, cuando hablábamos sobre el menemismo, así que quien quiera escuchar lo puede hacer por YouTube. Vamos a subir a Twitter la columna. Interesantísimo. Pasaba Constanza Estepa con todo lo que tiene que ver de la reforma del 94 y dos actrices, vamos a decirle, emergentes para la política nacional, como Elisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner. 8